material estructural. Actualmente el hormigón armado es probablemente el material más usado para la construcción de estructuras en nuestro planeta y con toda seguridad en nuestro país y todos los países latinoamericanos. Las estructuras de hormigón armado comprenden una gama muy importante de estructuras como puentes, represas, muros de contención, tanques de agua, edificios, etc. Estructuras estas que pueden ser concebidas desde la más baja hasta la más alta complejidad. Componentes del hormigón armado. Ustedes ya saben, han visto resistencia, han visto otras materias. El hormigón armado está compuesto por dos materiales cuyas características resistentes son muy diferentes. Estos materiales son el acero, normalmente en barras de diámetro pequeño, y el hormigón. La mezcla de esos dos materiales, el acero y el hormigón, constituye el hormigón armado. El hormigón resulta de mezclar cemento, agua, agregado grueso, que le llamamos normalmente ripio aquí, agregado fino, que le llamamos arenilla o arena gruesa, y en algunas ocasiones se complementa con el quinto elemento, que son los aditivos. Estos aditivos permiten modificar ciertas características del hormigón. Al batir energéticamente estos elementos, cemento, agua, arenilla, ripio y a veces aditivos, dan como resultado al hormigón que resulta un material tipo pétreo, es decir, como una piedra, con una muy buena resistencia a la compresión y muy poca o casi ninguna resistencia a la tracción. El otro material es el acero. El acero, el armazón embebido en el hormigón, da como resultado al hormigón armado. Son barras de sección circular de diámetro pequeño que tienen por misión proporcionar la resistencia a la tracción que el hormigón no la tiene y la resistencia a la compresión en acción colaborante con el hormigón. Es decir, que el acero, sabemos nosotros que resiste, el acero es uno de los materiales más eficientes, digamos, para la construcción de estructuras. Tiene una muy buena resistencia, es isótropo, la misma resistencia a tracción que a compresión. Entonces, se lo embebe, vamos a hacer aquí se lo embebe aquí adentro. Digamos que yo tenga esto como encobrado inicialmente, y luego yo puedo colocar internamente ¿no? Aquí tenemos, fíjense ustedes,
Estas son barras. Y una viga puede ser, digamos, un elemento lineal. ¿Ya? Entonces esta armazón de fierro de diámetro pequeño, tipo barra, ustedes lo conocen, las barras corrugadas, se introducen al encofrado y luego se vacía el hormigón. Como resultado da una pieza, en este caso una viga de hormigón armado. ¿Ya? Entonces, asumiendo que tenemos el hormigón es un material que se lo elabora mezclando agua, cemento, ripio, arenilla y a veces aditivo, cuando queremos darle una particularidad al hormigón. Es un material pétreo, tiene una buena resistencia a la compresión, a la tracción muy pequeña y es un material frágil. Eso es importante. Es un material frágil. ¿Qué significa que sea frágil? Que no tiene deformaciones importantes antes de fallar. Sus deformaciones son muy pequeñas, casi nada, y fallan sin previo aviso, ¿no? Ustedes han realizado probetas, ensayos de probetas, supongo que han realizado en resistencia a materiales, en laboratorio, con materiales de construcción, no sé en qué materia. Y si ustedes se acuerdan, cuando rompían las probetas, sometían a compresión con una prensa y esta probeta resistía, aguantaba, hasta que de un rato a otro aparece una fisura, un grupito de fisuras que más o menos tienen la misma alineación de la carga. Y en ese momento, de un rato a otro, sin avisarnos, se produce la rotura, la falla. Eso es un material frágil. Entonces el hormigón es un material frágil. ¿Qué pasa con el acero? El acero del hormigón armado es un acero en barras, tiene gran resistencia a la tracción y gran resistencia a la compresión. ¿Cuál es su gran cualidad característica? Es que es dúctil, un material dúctil, lo contrario a frágil. Entonces el acero, ¿por qué es dúctil? Porque antes de romper, si yo hago una curva, tensión de formación, ¿qué vemos? Vemos que el acero se comporta elásticamente, una gran parte, elástico, una recta. De ahí está el escalón de fluencia, fluye y aquí, pero manteniendo su resistencia. Fíjense que aquí está la resistencia de la fluencia, el FY, que le damos llamando. O sea, el material es elástico, una gran parte, con deformaciones muy pequeñas. Luego fluye, todavía se endurece, gana más resistencia que el límite de fluencia, sigue ganando resistencia, sigue deformándose grandemente y al final recién rompe.
Entonces, ¿qué ha pasado con este material? Antes de romperse, ha tenido una gran deformación, más o menos alrededor de entre 2 y 14%. Cosa que con el hormigón, si yo hago aquí una comparación más o menos, su resistencia más o menos sería su curva, tensión de formación comparada con un acero, digamos que este acero sea 5000, el hormigón apenas, un hormigón 250 sería la cuarta parte de 1000, más o menos su curva sería más o menos así, mucho más pequeña inclusive, comparada con esta gran resistencia que tiene el acero, y además que es dúctil porque se deforma excesivamente antes de romper. Esta deformación es muy pequeñita, 3 por mil, no llega ni al 1%. Entonces este material, el hormigón, frágil, y el acero, dúctil, ¿no? Aquí está el acero, su resistencia a la compresión es la misma que su resistencia a la tracción. Este es el límite de influencia, el mismo límite de influencia de la tracción, la misma deformación a la tracción que a la compresión. Es un material isótropo, excelente. Mientras que el acero, fíjense que aquí hemos tratado de dibujar aquí la curva del hormigón, la compresión pura falla en el 2 por mil. 3 por mil acepta esta norma, otras normas aceptan 2 por mil, o sea, muy pequeñita. Mientras que el acero, 14%, este sería el hormigón, este sería el acero. El acero resiste a ambos esfuerzos, compresión y tracción, mientras que el hormigón solo, esta curvita pequeña que vemos aquí, es la curva del hormigón, tiene una deformación muy pequeña en la rotura y una resistencia muy pequeña comparada con la resistencia. Entonces el hormigón es un material que solo resiste compresión y es frágil. El acero resiste ambas cosas y es dúctil porque se deforma fuertemente. Características afines entre el hormigón y el acero. Antes que eso, ¿por qué la ductilidad es importante? Porque cuando una pieza está fallando, digamos, una pieza real, ya sea una viga, sea una losa, está fallando, el fierro le da ductilidad. ¿Qué significa? Que no, le da aviso antes de romperse. Yo tengo aquí una viga que está mal calculada por cualquier, o la carga se ha excedido por cualquier motivo. Esta viga, si está bien calculada, va a fallar primero a la tracción, porque así la vamos a ver con el transcurso vamos a ver en el transcurso de este curso, que nosotros vamos a hacer que las piezas fallen de manera dúctil en lo posible. ¿Para qué? Para que falle primero el acero. Y si falla primero el acero, va a tener grandes deformaciones antes de romperse. Esta viga, si está bien calculada, se va a deformar. Si está bien calculada, digamos, podríamos decir, para una cierta carga y la carga se excede por cualquier motivo, esta viga va a empezar a deformarse, va a empezar a avisarnos que quiere fallar, poco a poco. Es un proceso, no es una falla, no es una falla frágil. Pero si fallaría el hormigón, sería una falla frágil, sin previo aviso. Se aguanta, 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 es lo mismo que acá, en la probeta aguanta, aguanta, hasta que aparece esta fisura, de un rato a otro, y no la aguanta un kilo más.
igual, digamos esta viga, vamos a ver después, aquí en la zona central, donde está el momento máximo, el hormigón trabaja a compresión, aparte, para formar el par, y el acero trabaja a tracción. Aquí hay compresión en la parte superior, y aquí hay tracción en la parte inferior. ¿Cómo se diseña esta pieza? Para que falle el acero primero. Si falla el acero primero, va a ser una falla dúctil, poco a poco. Como se comporta aquí el acero. Grandes deformaciones antes de romperse. Pero si fallara el hormigón primero, fuera una falla dúctil, sin previo aviso, frágil, por así, sin previo aviso. Colapsaría matando gente, digamos. Esta pieza puede colapsar de un rato a otro, matando personas, que es lo que no queremos. Si es que fuera el caso. Bien, características afinas entre el hormigón y el acero, que dan lugar a la generación del hormigón armado como material estructural. Son dos materiales tan distintos, es decir, el hormigón y el acero se logran fusionar en uno solo para conformar el hormigón armado gracias a tres características fundamentales, que son la adherencia. Debido a que a esta situación ambos materiales se adhieren entre sí de tal modo que si se cumplen algunos requerimientos, es decir, un buen hormigón bien ejecutado, es casi imposible arrancar una barra de acero inmersa en el hormigón endurecido. Es por ello que ambos materiales funcionan como un material nuevo que se llama hormigón armado o concreto armado. En los libros de Estados Unidos te van a escuchar concreto, lo van a leer, digamos, si leen un libro. Si leen un libro de Sudamérica o de Europa, hormigón armado. Protección del hormigón al acero. Si mantenemos por mucho tiempo barras de acero a la intemperie, estas se oxidan para llegar a la corrosión al final. Nosotros sabemos si nosotros tenemos una estructura de acero, hay que mantenerla constantemente, pintarla, ¿no? Para que el medio ambiente no la corroa, no la oxide. Sin embargo, con las barras de acero que están inmersas al interior del hormigón, esto no ocurre. El hormigón protege a las barras. Se tiene una experiencia de estructura de más de 100 años en donde se puede verificar que el acero se mantiene intacto al interior de las estructuras de hormigón armado. Obviamente que esto tiene algunas limitaciones o algunos requerimientos. El hormigón tiene que ser bien construido y los elementos estructurales tienen que ser bien diseñados también, comprobado la comprobación de la fisuración y todo. Si yo tengo una construcción, una estructura de hormigón bien construida y bien calculada, o bien calculada primero y bien construida después, es el caso de esas estructuras que tienen más de 100 años y están perfectas en la actualidad. Sin embargo, podemos ver nosotros estructuras que recién están construidas no hace ni un año y parecen que lo han construido hace 30 años, todas fisuradas, todas con manchas de óxido y demás.
cosa que no queremos. Queremos nosotros construir y proyectar obras que duren en una buena durabilidad. Inciso C, similares coeficientes de dilatación. Esta es una de las características de por qué existe el hormigón armado. Sabemos que la temperatura es una de las acciones en que actúa en todo momento. En todo momento está presente la temperatura y va variando durante el día. En una madrugada de frío, a mediodía el calor es fuertísimo. O sea, hay un delta T, promedio estoy hablando, hay un delta T, un cambio de temperatura que fácilmente vence los 10 grados centígrados. Ese cambio ocasiona que los materiales se acorten y se alarguen. Al ser el hormigón armado un material compuesto, ya hemos dicho que está compuesto por el hormigón y el acero, no fuera posible su compatibilidad si los coeficientes de dilatación fueran diferentes. Entonces, ¿qué pasa? En el hormigón armado, la temperatura, hay un cambio de temperatura. Si es positivo, se alarga la pieza. Y como ambos tienen el mismo coeficiente de dilatación, casi el mismo valor, tanto el hormigón como el acero, o se alarga o se encojan, o encogen siguiendo la misma proporción, podemos decir así. Es decir, el cambio de temperatura no afecta a este material compuesto porque el coeficiente de dilatación es el mismo. Si fuera diferente, digamos un cambio de temperatura positivo, el hormigón se deformaría menos o al revés, y el acero se deformaría menos o más que el hormigón, dependiendo del delta T. Y aparecerían tensiones internas, producto de ese desfase de deformación. Pero como aquí el coeficiente de dilatación son muy parecidos, no hay ese desfase. Por eso es una de las características de por qué existe el hormigón armado, porque se pueden juntar dos materiales tan distintos en resistencia, que los pueden juntar y formar uno solo. Ventajas del hormigón armado como material estructural. El costo del hormigón armado es relativamente bajo con respecto a otros materiales. El hormigón armado tiene gran resistencia a las acciones del fuego y al agua. Es el mejor material que existe cuando el agua está presente. En los casos de incendio, el hormigón armado resiste mucho más que en el caso de estructuras de acero. Los daños suelen ser superficiales cuando se atiende en forma oportuna el cese del incendio. Entonces, el hormigón protege al acero, que está puesto en barra al interior del hormigón armado, la protege en el caso de incendio. Esa es una gran ventaja que tiene una estructura de hormigón armado con respecto a una estructura de acero netamente. Las estructuras de acero fácilmente se derriten, no tienen mucha resistencia al fuego. Requiere muy poco mantenimiento. Las estructuras de hormigón armado requieren muy poco mantenimiento con respecto a las estructuras de acero, digamos, que necesitan constantemente mantener para que no se produzca el proceso de la oxidación, terminando con la corrosión. 4. Tiene una muy larga vida de servicio. Su resistencia no disminuye con el tiempo. Entonces el acero, el hormigón armado, digamos, podemos decir así, su resistencia, prestándoles todos los coeficientes iniciales, que vamos a ver inicialmente,
se mantiene durante todo el tiempo. Luego que hemos hecho las disminuciones a través de factores que vamos a ver en el transcurso del curso. Pero al final, con esas correcciones, se mantiene su resistencia sin disminuir a lo largo del tiempo. Es el único material disponible para la construcción de zapatas, muros, sótanos, columnas. Bueno, columna podemos decir que también se puede hacer de acero puro, pero una zapata, por ejemplo, sí o sí, por más que la estructura sea de acero, lo demás, la superestructura, las fundaciones son normalmente de hormigón armado, ¿no? Los muros de contención, muros de sótano. Facilidad de moldeo. Esta es otra de las gran ventajas que tiene el hormigón armado. Las piezas de hormigón armado son construidas en el sitio, en cualquier tipo de forma, lo que no ocurre con otros tipos de materiales que vienen de fábricas como ser el acero. Esto quiere decir que prácticamente el hormigón armado, la fábrica está en la obra, en otras palabras. Facilidad de moldeo, quiere decir que yo hago el encofrado de cualquier forma, digamos que yo tenga un arco de este tipo. ¿No? Yo hago el encofrado y coloco las armaduras internamente, encofrado. Aquí puedo decirle algo. Vamos a dejar una partecita. Y todo lo demás sigue, ¿no? Y después vacío en la misma obra, con la forma que yo quiera. En otras palabras, la fábrica de los elementos de hormigón armado están en la misma obra. No ocurre lo mismo si esto fue, quizás no pudiera hacer esto si es de acero, barras de acero. Tendría que hacer en fábrica, molde de piezas por parte. Cada molde cuesta un montón de plata y tiene cualquier forma. Y peor si lo vas a usar una sola vez, ¿no? Y aquí remacharlas o empernarlas, estas piezas. Eso no ocurre, no se puede hacer esto en acero, es casi imposible. Pero sí en hormigón armado. Esa es la facilidad de moldeo. Por último, se requiere de mano de obra no muy calificada, como ocurre en las estructuras de acero. Se necesita ya más o menos la mano de obra calificada, ¿no? Entonces, estas son las grandes ventajas que tiene el hormigón armado como material estructural. Pero todo tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del hormigón armado? Son las más importantes. Uno, el hormigón armado tiene resistencia muy baja a la tracción. En los libros de hormigón gringos van a ver ustedes, cuando hablan de tracción, le llaman tensión. ¿Ya? Nosotros le llamamos tracción. Sudamérica, Europa, tracción. Entonces, el hormigón tiene una resistencia baja a la tracción, por lo que requiere el uso de barras de acero para mantenerse, para poder resistir ciertas tracciones en algunos sectores. Necesita, donde se va a desarrollar la tracción hay que poner fierro, porque el acero, el hormigón, no tiene esa resistencia. Hubiera sido diferente si el hormigón hubiera tenido la misma resistencia a compresión que a tracción, digamos.
hubiera sido un material isótropo, ya no hubiera necesitado de acero. En cierta manera, ese hecho de meter al encofrado las barras de acero hace que la construcción sea más lenta. Se requiere de encofrado para mantener el hormigón mientras se endurezca. Ya sabemos eso. 3. La baja resistencia por unidad del hormigón conduce a elementos pesados. Por tanto, podemos concluir que uno de los grandes problemas de las estructuras de hormigón armado es su excesivo peso propio. Entonces, digamos, yo tengo una estructura, un edificio de hormigón armado, una gran parte, un porcentaje grande, se da en el peso propio de la estructura, un 35%. Y si le sumamos los pisos, más los contrapisos y demás, más los muros, todo lo que es carga muerta, viene a ser más o menos un 60%. Estamos hablando de una edificación corriente. 4. Las estructuras de hormigón presentan un problema propio, que es propio del hormigón. ¿Cuáles son esos problemas? Son como, podemos decir que son como dos enfermedades que tiene el hormigón, solo el hormigón, el acero no tiene este efecto. Son deformaciones impuestas que se llaman la retracción y la fluencia. O sea, el hormigón, una vez que está endureciendo, se deforma, tiene deformación de acortamiento por la retracción y la fluencia, que el acero no la tiene. Entonces ahí hay una incompatibilidad de deformación y estos dos fenómenos, la retracción y la fluencia, generan internamente tensiones alrededor de las barras de acero. Entonces este es un problema. Se ha tratado de solucionar, no se pudo. Se ha tratado de colocar aditivos que generen una deformación parecida a la retracción y la fluencia y nunca se pudo lograr algo efectivo, ¿no? Es muy difícil. Entonces esas son las desventajas. Resumiendo, ¿cuál es la desventaja más grande? Su peso propio, excesivo peso propio, retracción y fluencia. Punto aparte, códigos de diseño. El código que usaremos está basado en el código American Concrete Institute, ACI, que es en realidad una organización científica de investigación de hormigón estructural que comienza sus actividades en el 1913. En realidad los documentos que saca esta institución ACI son lineamientos generales que toman los diferentes países, que quieran basarse en estos estudios. Y ellos, los países, lo convierten en códigos legales reconocidos en los diferentes países. Es decir, el ACI es como decir así, un instituto, una gran entidad que hace mucha investigación respecto al hormigón estructural y va sacando sus lineamientos. Ahora, todos los países pueden basarse en este código, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Bolivia, digamos, recientemente ha cambiado su norma, la norma anterior era la norma basada en los códigos europeos. España le regaló esa norma a Bolivia. CBH 87 era la norma anterior. Sin embargo,
actualmente se la ha cambiado. Ya, fíjense que eran del 1987, pues se llama CBH 87, que tenía muchos años. Aunque todavía ya tenía todos los elementos modernos en las normas actuales. ¿Por qué se cambió esta norma a la ACI? Porque todos los países alrededor de Bolivia, la mayoría, siguen como base la norma ACI. Entonces, para que haya coherencia, la única que es diferente es Brasil. Brasil tiene su propia norma, que está basada también en la norma europea. Bien. De manera general podemos indicar que la base de los códigos de la mayoría de los países vecinos a Bolivia tienen como base el lineamiento de la ACI. Entre ellos podemos indicar Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, etc. El ACI normalmente se renueva cada 6 años. Van cambiando las normas, algunos aspectos de la norma, no es que cambie todo, se aumenta también, ¿no? Hay ciertos cambios cada 6 años. La otra tendencia que existe en el mundo con respecto a los códigos son los códigos europeos. En Sudamérica es tomado en cuenta por Brasil. Y nosotros, hasta no hace mucho tiempo, usamos una norma que era basada en la norma española y a su vez basada en los códigos de Europa. Nuestra nueva norma boliviana, que tiene este número tan grande, fíjense qué estupidez es esa, poner este número como nombre de la norma, como bolivianos que somos, complicarnos la vida. NB 12250102, norma del hormigón armado, norma del hormigón estructural, no necesariamente armado. Significa que esta norma habla de hormigón armado y habla de hormigón pretensado o postensado también. Por eso se llama hormigón estructural. El hormigón estructural, que estamos indicando, es el hormigón armado y el hormigón pretensado y postensado. ¿Cuántos códigos hay? Hay dos tipos de códigos. El eurocódigo, o eurocódigo, del cual estaba basado la norma anterior, CBH 87, y el código americano, ACI, ¿no? Que es la base de nuestra norma actual. Entonces, resumiendo, nuestro código actual, que es este, está basado en la norma ACI. Bien, unidades. Vamos a ver las unidades. ¿Qué unidades vamos a usar? Las unidades que adopta la norma boliviana son las del sistema internacional. Sin embargo, en este curso transformaremos las distintas fórmulas al sistema MKS, metro kilo segundo. Las equivalencias son, o sea, la norma internacional, aquí digamos, vale indicar lo siguiente. Nosotros nos hemos criado desde chico, digamos, vaya a comprar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz. Sabemos, tenemos referencia intuitiva de cuánto pesa 1 kilo, qué es 1 kilo, qué es 1 metro, qué es 1 centímetro, ¿no? Ahora, si nos hablan de Newton, que es el sistema internacional, tenemos que pensar un poquito para poder entenderle. Y pensar ese poquito es pérdida de tiempo. Y así lo entienden los libros de Estados Unidos o de Inglaterra, digamos.
esos libros, la mayoría no usa el sistema internacional. Usa su... Ellos se han criado con la libra, se han criado con el pie, con la pulgada. Usan esas unidades porque le van a entender más rápido. Y lo mismo nosotros acá. Por eso que en este curso nosotros vamos a... Todas las fórmulas que están, vamos a transferirlas a fórmulas en el sistema MKS. El sistema internacional, para mí, digamos, no es práctico. Porque si yo le digo 20 megapascales, entonces vamos a estar pensando, llevando a nuestra referencia kilos, centímetros. Y eso es una pérdida de tiempo, ¿no? De todas maneras, aquí está la equivalencia, por ejemplo, un kilopón. Cuando yo hablo de kilopón, significa decir kilo fuerza. Un kilopón es igual a 10 toneladas, a 10 newton, aproximadamente, en realidad es a 9.81. 10 newton es aproximadamente igual a 0,1 kilopón, kilo fuerza. Un kilopón centímetro cuadrado es aproximadamente igual a 0,0981 kilopón milímetro cuadrado. Newton milímetro cuadrado. Pues. Un megapascal es igual a 10 kilopón por centímetro cuadrado. Estas son las equivalencias. Entonces, resumiendo aquí en unidades, nosotros vamos a transformar todas las fuerzas, todas las fórmulas que nos da la norma, este número largo, que es nuestra norma boliviana, la vamos a transformar a un sistema MKS, que es práctico y es el que vamos a entender más fácilmente. Proceso de cálculo de las estructuras. El proceso de cálculo de la estructura se denomina análisis estructural y consiste esencialmente en comprobar que se satisfacen las condiciones de equilibrio de esfuerzos y de compatibilidad de deformaciones. Cualquiera que sea el material constituyente de la estructura, el proceso de cálculo tiene las siguientes etapas. Entonces, cuando nosotros queremos calcular una estructura, hacemos un proceso. Ustedes han venido viendo eso desde las materias básicas que hemos indicado en la anterior clase. La primera etapa. Se establece un esquema estructural que es la simplificación de una estructura real que contiene los elementos precisos para poder calcular a partir de ella tipo de estructuras, dimensiones, formas de enlace entre elementos, condiciones de apoyo, etc. Entonces lo primero que tenemos que, cuando estamos por querer calcular una estructura, digamos que yo tenga, por decirme, un pórtico. El pórtico en realidad es este pórtico tiene un volumen, cada elemento tiene un volumen, pero a efectos de cálculo voy a hacer simplificación para poder hacer un planteamiento matemático, porque hacerlo así sería mucho más complejo. Entonces, a estos elementos prismáticos, lineales, lo podemos transformar en barra. En una barra que va a estar representada por su baricentro, su directriz. La directriz de cada barra. Aquí, yo puedo decir que esta estructura real, que tiene un volumen, yo la puedo
transferir, pues hacer mi esquema estructural, efectos de cálculo, como si fuera un elemento compuesto por barras lineales, pero representadas por una línea. Y esta condición de apoyo, supongamos que aquí yo tenga una zapata, aquí les hablo, esta es la estructura real. Y a efectos de cálculo, yo puedo considerar si el suelo más o menos es rígido, que esta zapata se comporta como un apoyo empotrado, que no lo deja rotar ni trasladarse a ninguna dirección. Este es un esquema estructural de esta estructura. ¿Ya? O sea, es una simplificación a efectos de cálculo de la estructura real. Es el primer paso, el primer paso que tenemos que hacer. Decidir qué tipo de estructura, en este caso sería un marco, una estructura plana. Distintas tipos de estructuras, ustedes saben, de hiperestática, de las otras materias que han llevado. Podemos tener, por ejemplo, un elemento lineal, una viga, por ejemplo, un elemento lineal simple, puede tener un voladizo, o puede ser de varios tramos. Esta es una estructura, una viga lineal. Podemos tener una estructura plana, ya pertenece al plano, en ambas direcciones, aquí en una sola dirección, aquí en ambas direcciones del plano. Este es un pórtico plano. Podemos hablar de un pórtico espacial, digamos. Ya tiene 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué estoy definiendo en el esquema estructural? ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular como un pórtico plano, o estas vigas las puedo calcular como vigas lineales, o mejor lo veo todo el conjunto como un sistema espacial. Entonces, todas esas definiciones se las toma, comienza cuando uno dice voy a hacer mi esquema estructural. ¿De qué va a depender? De las cargas, va a depender de las dimensiones de la estructura, ¿no? Si hay cargas transversales, si hay cargas solo gravitacionales. Entonces, todo un proceso, o puede ser, digamos, un emparrillado de vigas. Esquema estructural. Hay algunas estructuras que se las puede plantear como un emparrillado de vigas. O hay otras estructuras que son celosías, una celosía plana, una cercha, una armadura que se llaman unos libros, celosía o armadura. Esto normalmente no es de hormigón armado, pero es una tipología estructural. ¿No? Entonces hay distintos tipos de estructuras que nosotros tenemos que elegir al hacer nuestro esquema estructural, elegir, darle dimensiones, exactitud, y darle secciones. ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto es la altura de este elemento? Si este es diferente, puede ser que este sea diferente. ¿No? Puede ser que este sea igual, puede ser diferente, no sabemos. Conocimiento. O sea, tenemos conocimiento cuando estamos avanzando, haciendo un esquema estructural. Tenemos que delimitar con exactitud
todas las dimensiones, tanto linealmente como seccionalmente. ¿Ya? La segunda etapa viene a ser, se considera todas las acciones que pueden actuar sobre la estructura durante su vida útil. Para ello nos guiaremos con la normativa y tenemos que prever toda situación futura que pueda significar un riesgo. Entonces, cuando yo mire la estructura, esté analizándola, el segundo paso, esté analizando esta estructura, el segundo paso es ver qué carga va a estar actuando sobre esta estructura. Si solo gravitacional, peso propio y las cargas de explotación, de uso, o sea, la gente, los artefactos. ¿No? O puede haber también cargas transversales de viento, puede ser viento, pueden ser sismos. Antes de yo calcular, tengo que ver, va a haber sismo, va a haber viento, van a actuar siempre las cargas gravitacionales, eso sí, siempre van a haber peso propio de la estructura, más los pesos que va de la carga de explotación, que son la gente, los materiales. La tercera etapa se determina las hipótesis de cargas, es decir, las diferentes combinaciones de las acciones compatibles entre sí que deben soportar la estructura, eligiéndolas de forma que produzcan los efectos más desfavorables. Entonces, esta tercera etapa, yo puedo hacer diferentes combinaciones posibles, no puedo hacer combinaciones que no sean posibles, para hacer los cálculos, la determinación de los esfuerzos que viene después, que produzcan los más grandes, los más desfavorables. Cuarta etapa, se calculan los esfuerzos que aparecen en las secciones más solicitadas. Normalmente se da en los centros de las luces, en los apoyos. Una vez calculadas, pueden ocurrir que nos demos cuenta que ya son muy excesivas o muy pequeñas algunas dimensiones que hemos fijado en el esquema estructural. Y antes de proseguir, podemos retocar esos valores. Quinta etapa. Entonces, fíjense ustedes, digamos que yo tengo aquí una viga. Ya definió que solamente va a haber, por decirles, dos tipos de carga: la carga permanente o carga muerta y la carga viva o carga variable. La carga muerta normalmente siempre va fija, ¿no? Un solo valor, carga muerta. Normalmente representa siempre un estado de carga. Sin embargo, hay que hacer diferentes estados de carga para que se produzcan los esfuerzos más desfavorables. Y este estado de carga vendría a ser la carga variable, puede estar o no puede estar, y cargando alternativamente se producen aquí los esfuerzos más grandes. O sea, aquí sería un estado de carga este sería un estado 0 de la carga permanente, este sería un estado 1 de la carga variable, y este sería un estado 2 de la carga variable. Este es P. Esos son los estados de carga que producen los esfuerzos más desfavorables. Cuando sume 0 y 1, los momentos máximos van a estar aquí y los esfuerzos cortantes en este tramo.
Cuando sume 0 y 2, los momentos máximos van a estar acá. Y los esfuerzos cortantes también en este tramo. Sume 0 y 2. Y cuando sumo 0, 1, 2 y 3, los momentos máximos en los apoyos, que sería la plena carga. O sea, yo podría decir que esta es la carga más desfavorable, pero no es así. Esta no es la carga más desfavorable. Este cargado es apenas una situación que me da los momentos máximos en los apoyos y algunos esfuerzos cortantes en máximo. Pero no es la situación más desfavorable. Entonces, este cargado no es necesariamente la deformación más desfavorable, sino que es la suma, es esta combinación la que nos interesa, ¿no? 0 más 1 me da los momentos máximos acá, 0 más 2 me da momentos acá, y 1, 2 y 3 me dan los momentos acá. Los apoyos hiperestáticos. Eso vamos a ir viendo, seguramente ya ustedes han visto en otras materias hiperestáticas, pero vamos a ir recordando poco a poco. Quinta etapa, conocidos los esfuerzos, pasamos ahora a calcular las secciones. Según los casos, este cálculo será una comprobación o un dimensionamiento. En el caso de en el caso de en el caso de fíjense, aquí está ya un resumen, digamos, esquemático de todo el proceso de cálculo. El esquema estructural viene a ser la simplificación de la estructura real a efectos de cálculo, definir si es pórtico, plano, si es espacial, si es celosía, si es parrilla, losa, coma, etc. El esquema, el primer paso. El segundo paso es ver las acciones. ¿Qué acciones van a suceder durante la vida útil? Prever si va a haber viento, siempre va a haber peso propio, siempre va a haber cargas permanentes, cargas variables. Prever todas las posibles acciones, hacer una lista. Y esas acciones tomarlas en cuenta al cargar las diferentes hipótesis de carga para obtener los esfuerzos más los esfuerzos más desfavorables, ¿no? Una vez que tenemos las diferentes hipótesis de carga, obtenemos los diagramas de esfuerzo, que son la base para hacer el cálculo de las secciones. El cálculo de las secciones pueden ser dos consideraciones, o comprobación o dimensionamiento. Se dimensiona a través del fierro. En el caso de hormigón armado, es una gran ventaja que tiene, que normalmente es dimensionamiento. ¿Por qué? Porque el fierro sirve de comodín. Si yo digamos, elijo una sección 30 por 60 y veo que no me resiste, agarro y pongo fierro donde necesito. Como el fierro es un gran elemento estructural que puede resistir grandes esfuerzos, yo puedo agarrar y colocarlo en cualquier punto y reforzar esta sección. Lo mismo no ocurre, digamos, si este fuera un acero. Si yo elijo una sección de acero y no me comprueba, voy a tener, o me comprueba muy demasiado o muy corto, tengo que hacer una comprobación. Bueno, los otros elementos de cálculo, vamos a verlo en la próxima clase, jóvenes. Cálculo de los esfuerzos. Ya el análisis más seguido. Ahorita vamos a cortar aquí la clase. Ya cuánto estamos arrancando, ya la próxima clase va a estar más
seguida. Bueno, aquí quedamos jóvenes ya. Hasta luego. Yo les digo le voy a enviar la comunicación de la próxima clase. Esta misma locación, esta misma aula se va a valer, es para siempre, para todo el curso. Hasta luego.